Todos pasamos tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos de plenitud y tiempos de sequía. Y esto es casi habitual en la vida cristiana. No es que hayamos perdido la vida eterna ni hayamos perdido la salvación, eso lo tenemos bien claro en nuestra enseñanza. Pero sí que algo se ha apagado en nosotros. Y hay aún cristianos que tienen a Cristo en su corazón, pero que pareciera que su vida espiritual nunca termina de arrancar. O que arrancó y en un momento, como esos aviones que carretearon por la pista, levantaron vuelo un cachito y después volvieron ahí y se la encuentran dando vuelta por las pistas del aeropuerto. Y viendo que hay un montón de helicópteros, distintos tipos de aviones, hasta cohetes espaciales que vuelan y ven como otros cristianos, otros hombres y mujeres que crecieron en el mismo Dios, tienen una vida distinta. Y ellos siguen carreteando, esperando eso que ni saben si ponerle nombre, y a veces ni saben si quieren subirse a eso. Eso que tienen algunas personas que vos admirás, eso que te hace preguntarte cuando no tenés eso, ¿es esto la vida cristiana? Te hace preguntarle, ¿esta es la vida abundante que Jesús vino y prometió? Quédense tranquilos, yo he venido a traer vida y la he venido a traer en abundancia. Entonces pasamos, creo que hay en el global de la cristiandad está el que está muy bien, el que ha encontrado de Dios y el que está desarrollado y tiene luchas y pruebas y situaciones y pecados y caemos hasta lo más profundo, pero sabemos que hay algo en nosotros que siempre nos lleva al arrepentimiento. Y esa es la labor del Espíritu Santo de Dios, llevarme a la convicción de pecado cuando yo peco. ¿Sí? El hombre que debería estar ungido más que todos los demás y que debería tener de Dios más que todos los demás, porque eso dice un poco el imaginario colectivo y está bien que se lo imaginen así. Es lo que deberíamos desear todos de nosotros, pero es ese espíritu que te lleva a fluir en los dones y a fluir en una buena relación familiar y en un montón de cosas y a ver cosas modificadas adentro de uno, el que te llama y te dice, esto que estás haciendo también está mal. Entonces es ese el que nos trae la voluntad de Dios, es ese el que nos permite vivir la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es una vida, no es una vida seca. Es una vida abundante, sobreabundante y para todos y en todo momento. Pero también dentro de este cosmos de la cristiandad tenemos que descubrir que muchas veces cuando estamos mal, cuando pecamos, nos alejamos y nos autocondenamos a estar lejos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que pasa, creo que no pasa mucho en nuestra iglesia, pero yo lo he visto en otra etapa, en otra iglesia o acá también en otro momento, que ¿qué pasaba? El día de la cena del Señor, que pareciera que es el día que si vos tomás la cena te va a partir un rayo, ese día porque estoy mal te autocondenás, mientras Cristo sigue diciéndote, vení a mí, buscá el arrepentimiento y está todo bien, y vos te autocondenás y no tomás ni del pan ni del vino, autocondenándote cuando el Padre está con los brazos abiertos, el Hijo te espera y el Espíritu Santo te dice, arrepentite, cambiá y participá de esto que es la fiesta espiritual que Cristo ha dejado. Esa lejanía del Espíritu que te hace pensar, yo estoy mal, no voy a la iglesia. Esa lejanía del Espíritu que te hace pensar, esto que viven en algunas situaciones, algunas personas, es únicamente porque ya se les va a pasar.
Y tal vez Él pase por algún momento, pero es el Espíritu el que da vida y vida abundante. Cuando vos y yo no aprendemos a depender del Espíritu Santo, estamos como esto que veíamos recién, como lo que sucedió y se narra ahí en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14, que nos dice que el profeta fue llevado a un lugar donde estaban los huesos secos. Y es así la realidad, porque cuando el Señor le muestra la realidad al profeta, le dice, este es mi pueblo, esta es mi iglesia, esta es mi gente, estos son los que me conocen. Y yo me imagino a Ezequiel pensando, ¿cómo huesos secos en la iglesia? No estoy diciendo que había iglesia en aquel entonces, ¿no? Se comprende. Estamos haciendo un paralelo. ¿Cómo huesos secos en mi iglesia? No somos tu pueblo, no somos tu familia. Y sí, el Señor dice que ese estado al cual hemos llegado, que puede ser algo momentáneo o pudo haber sido una evolución de años, nos ha llevado a la sequía. Veía esto, que esto es un pedazo de cráneo, creo que de perro, que encontramos hace años en una playa. Para que este hueso estuviera así, primero estuvo con la piel y con la carne y estuvo con todo, y pasó el tiempo y se descompuso. Y los gusanos empezaron a comerse la carne y las cosas que tenía esto, los músculos, los tendones, la piel. Y después, vos si sacás te comes un hueso de pollo, vos ves que el hueso, cuando lo terminas de comer, todavía tiene un jugo alrededor, y es la parte de la cocción, y pasa un tiempo hasta que el hueso queda total y absolutamente seco. Vos tenés que sacar el hueso de pollo, por ejemplo, y dejarlo afuera durante días hasta que el hueso queda total y absolutamente seco. Y esto nos habla de una evolución, por así decirlo. En realidad es una involución, es un volver atrás en las cosas que Dios nos ha dado. Ahora bien, yo estoy convencido que Dios puede dar vida en un solo momento. Parece que Carlos también. Yo estoy convencido que Dios da vida en un solo momento. Y que hay momentos y lugares en los cuales Dios hace cosas, y es en esos momentos y en esos lugares que nosotros tenemos que estar y exponernos a lo que Dios hace. Yo estoy convencido que en esta mañana es uno de esos momentos en los que Dios, cuando termine la palabra en esta mañana y oremos al Señor y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros, donde había sequía o donde se estaba secando algo, de golpe Dios hará una cosa por su Espíritu. Y por lo que hagamos nosotros, porque Dios en su gracia y en su misericordia es tan bueno con nosotros, que nos usa para ser parte del mover, y no es una frase, del mover del Espíritu Santo de Dios. Celebro a aquellos que me trajeron palabra viva de Cristo y que me dijeron un día cuando tenía 9 años, se hacían 9 años que iba a la iglesia, o 10, desde la panza de mi mamá, alguien que me despertó y me dijo, pero vos realmente oraste a Dios pidiéndole que te perdone sus pecados. Y yo tenía toda una evolución, pero alguien vino y me lo dijo en un momento y yo descubrí que nunca había hecho esa oración, y fue un día, ¡plac!, agosto del 71, Dios dio vida a mi espíritu. Yo te puedo decir, el día que Dios volvió después de tantos años de cristiano y aún de servirle durante tantos años, yo te puedo decir en qué día, en qué lugar, en qué momento estaba en el cual Dios, por su Espíritu Santo, vivificó mi vida espiritual. Y yo era líder de la iglesia, y yo servía, y era la mano derecha del pastor, y dirigíamos la tesorería, y la escuela bíblica, y la educación cristiana. Éramos como algunos de los que están acá, esos que le falta nada más la escoba para... Bueno, ya saben, no voy a andar diciendo.
y barríamos y lavábamos los baños y hacíamos todo eso. Pero yo recuerdo el momento, el lugar, quién estaba, en el cual el Espíritu vivificó mi espíritu. El espíritu de un hombre de 34 años, que había vivido 34 años en la iglesia. Hay momentos y lugares. Y a veces tenemos que llegar al tiempo del proceso de sequía, al tiempo del proceso de la muerte, al tiempo del proceso del estar mal, para exponernos en realidad y decir, Señor, quiero que hagas algo. Me encanta Jesús, deja que su amigo Lázaro muera, cuando le dicen que está tan enfermo y dice, tranquilo, pero yo creo que él no sale de sus labios, ¿no? Pero el pensamiento de Jesús no me cuesta adivinarlo. Deja tranquilo que se muera en paz. Vamos a hacer algo con él. Y es ahí que Jesús, cuando se encuentra con una de las hermanas, ¿viste? Y le hace le hace una pregunta, ¿viste? Bueno, ¿no crees que Lázaro puede volver a vivir? Y ahí Marta le larga el manual de teología cristiana, evangélica, bautista, ¿viste? Y le dice, sí, yo sé que en la resurrección de los muertos. Y Jesús, ¿viste? La mira y le dice, yo soy la resurrección de la vida. Lo llevó al extremo de la situación de muerte y de sequía para primero que nosotros hoy sigamos escuchando los ecos de esa palabra que no se va a terminar nunca. Yo soy, dice Cristo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me encanta esto porque pareciera que es para el no cristiano. Macana, dice, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Dios? Aunque esté muerto, tomá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿O no te sentiste casi muerto en más de un momento? Yo no te hablo de perder la salvación, está muy claro acá, ¿no? Y está muy claro que siempre enseñamos que la salvación yo creo que no la perdemos. La palabra dice que no la perdemos, estoy convencido. El que conoce la vida no la pierde nunca. El que conoce a Cristo no puede ser apartado de él. El que lo conoce. El que cree en mí, después de una experiencia de muerte como la de Lázaro, vivirá. El Señor es el único capaz de dar vida a lo que está muerto. Y yo sé que en esta mañana hay moribundos, personas en proceso de putrefacción, personas en proceso que la piel se le está secando, y hay huesos secos, porque hace rato que veo huesos secos. Y yo no estoy haciendo una acusación ni a nada ni a nadie. Sabes que te amo y amo a mi iglesia. Pero si Dios lleva al profeta y le dice, vení que te voy a mostrar algo, quiero que veas qué es lo que yo estoy viendo, y me lleva desde hace semanas a esta palabra, y esta semana me dijo, voy a hacer algo, y estoy convencido que antes de que te vayas a tu casa, Dios va a hacer algo. ¿Cómo, Cristina? Creo que es el momento y es el lugar para que aquello que está seco reciba vida. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14, que recién los escuchamos. Voy a volver a leer lo que escuchamos recién. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos.
Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los recubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán y entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. ¿Cómo? ¿Cómo? Dije lo que me dijo. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida, al espíritu de vida, Ruaj. ¿Te acordás? Ruaj de Dios. Y dile, mira, le dice, decide al espíritu. Esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Revivan, estaban vivos antes, revivan. Y yo profeticé tal como el Señor me lo había mandado y el aliento de vida entró en ellos y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Y era un ejército numeroso. Y luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Estas palabras salen de nuestros labios. Mi familia no tiene esperanza, mi matrimonio no tiene esperanza, mi trabajo no tiene esperanza, mi estudio no tiene esperanza, mi vida espiritual no tiene esperanza, mi iglesia no tiene esperanza, mi ministerio no tiene esperanza. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y pondré en ti mi aliento de vida, mi espíritu, Ruaj, y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. ¿Qué proceso hace el Señor para darnos vida? Lo primero que el Señor hace, si vos y yo leemos ahí, dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó. Dios nos toca y nos guía. Es necesario la mano de Dios, es necesario el toque de Dios sobre nuestras vidas para que nuestras vidas cambien. Si Cristo no nos toca, estamos en el horno. El Cristo que tocaba a los niños cuando traían para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. El Cristo que tocó la camilla del muerto que llevaban y dejaba a una madre viuda y sin hijo. Y detuvo la multitud que venía coreando el nombre, Cristo, Cristo, Jesús, Jesús. Y él se cruzó con un cuerpo muerto, puso la mano ahí y el muerto se levantó. Es la mano que toca al leproso y le da vida. Es la mano que te tocó a vos cuando estabas en un mal momento y te levantó. Es la que afirma nuestros pies sobre la roca y nos da una nueva vida y pone en nosotros un cántico de vida, alabanza nueva a nuestro Dios. Esa mano de Cristo que vos conocés es la mano que te salvó, es la mano que te libertó, es la mano que soportó los clavos en la cruz. Es la mano que se posa sobre su hombro cuando estás mal. Es la mano del abrazo del hermano que te ama.
Ha sido la mano de tu madre que te curó cuando estabas en un mal momento, la mano de tu padre que se esforzó y te hizo una caricia en el momento de dificultad. Es la mano de ese hermano que puso la mano sobre tu cabeza y oró y profetizó sobre tu vida. Es la mano de Cristo. Es la mano del que oró cuando estabas enfermo. Es la mano que se acercó al lecho de enfermedad y aún de muerte de aquel que se terminó muriendo. Pero vos viste la mano de Cristo y las cosas cambiaron. El hombre y la mujer murió, pero Cristo había estado ahí tocando los últimos momentos. Es la mano del que dio salvación. Vos y yo necesitamos ser tocados por Cristo, y para ser tocados por Cristo tenemos que estar al lado de Él. Para ser tocados por Cristo tenemos que estar al lado de Él. Es la mano que nos sacó del pecado. Es la mano que se mete en el lodo de mi mugre, en el lodo de mi pecado, en el lodo de mi inmundicia, en el lodo de mi tristeza, de mis malos pensamientos. Es la mano que se mete cuando yo estoy en pornografía, en adulterio, en fornicación, robando en mi laburo. Es la mano que mete la mano en la mugre y me saca. Es la misma mano, es la mano del Señor. Y necesitamos estar al alcance de la mano del Señor. Es la mano de aquel que restauró mi matrimonio. Es la mano de aquel que restauró mi relación con mis hijos. Es la mano de Cristo, la mano del Señor. Y dice que fue guiado por el Espíritu, dice, y su Espíritu me llevó. Tenemos que estar en el lugar que el Espíritu te lleve. Y vos estás acá hoy porque estás en el lugar que te trajo el Espíritu. Y vos tenías otro plan a lo mejor para esta mañana, pero esta mañana vos te vas a ir transformado, distinto. ¿Por qué? Porque estás en el lugar y haciendo lo que el Espíritu de Dios te ha indicado. No tu plan, no lo que tenías ganas, no lo que tenías ganas de hacer esta mañana, de quedarte en la cama o lo que fuera, o irte ahora a almorzar rápido. Vos estás en el lugar que te llevó el Espíritu Santo de Dios y la mano de Cristo está sobre vos, y todos vamos a ser bendecidos como iglesia por eso, por causa de la mano y por causa del Espíritu. Es que sin la intervención de Jesús y sin la intervención del Espíritu Santo nada es posible. Nada. Hemos intentado todo y nada es posible. Las mejores estrategias para nuestra iglesia, las mejores estrategias para nuestro ministerio, las mejores estrategias para resolver los temas en nuestra familia, nada nos ha servido. Es la mano del Maestro, es la mano del alfarero, y es el poder del Espíritu Santo los que realizan las cosas. Y son aquellos que se dejan tocar por Cristo. Son aquellos que se mantienen al alcance de la mano. Y son aquellos que se dejan guiar, insisto, por el Espíritu Santo de Dios, cancelando planes, cancelando proyectos. No sé qué proyecto tenía Ezequiel ese día, pero yo estoy seguro que el proyecto de Ezequiel ese día no incluía ir a un valle con huesos secos. Yo no sé cuál es tu proyecto, pero Dios tiene un proyecto distinto para vos hoy. En el proceso de Dios para darnos vida, dice el versículo 2, me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasearme entre ellos. Wow. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Que el Señor nos lleva a Ezequiel y nos lleva a nosotros a mostrarnos la realidad en la que estamos, la realidad en la que vivimos. Dios quiere que identifiquemos qué es lo que está sucediendo con nosotros y alrededor nuestro.
Yo celebro ver a tanta gente que está sirviendo al Señor en nuestra iglesia y celebro que en esta mañana todos o casi todos los que están liderando algún ministerio están acá sentados. Es tiempo de analizar y ver si no estamos siendo parte de los huesos secos o si no estamos siendo parte de la gobernación de los huesos secos. ¿Qué hacen los huesos secos? Nada, se pueden mover entre sí. Pero lo único que hacen es hacer ruido. Todos separados, cada uno haciendo lo que fuere. Eso no es un cuerpo, esos son huesos secos funcionando independientemente. Dios nos invita en esta mañana a mirar dónde estamos, dónde está nuestra familia. Pero más allá de echar una mirada alrededor, tenemos que echar una mirada hacia adentro. ¿Cómo están mis huesos? ¿Cómo está mi vida? Porque yo no tengo la capacidad de analizar ni la iglesia, ni el ministerio, ni mi familia, si primero yo no soy un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque mi análisis no sería en el Espíritu, mi análisis sería ni siquiera en la carne. Mi análisis para algunos es en los huesos secos. Y un hueso seco no tiene la capacidad de analizar un pepino. Un hueso seco cree que piensa, cree que siente, pero un hueso seco está seco. Una iglesia seca está seca. Un ministerio sin el Espíritu está seco. Mi vida sin el Espíritu está seca. Y sé qué es estar seco. Y te digo más, vos también sabés lo que es estar seco. Porque si no, Dios no nos hubiera traído esta palabra en esta mañana. Tenemos que identificar y admitir el estado personal, familiar, ministerial, mental, nuestro estado de pecado, para vivir una vida en el Espíritu. Y me decís, ¿vas a hablar de pecado? También, porque el pecado es lo que más nos seca. La lejanía del Espíritu y el pecado es lo que nos mete en el agujero y en el lodo más oscuro. Y son los malos pensamientos, y son las disputas, y son las peleas, y son las envidias, y son las disensiones, y son los pecados de la lengua, y son los pecados de la carne. Y sigue siendo como desde la antigüedad, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Y siguen siendo los pecados de la lengua, y siguen siendo los malos pensamientos, y siguen siendo las acusaciones a los otros que nos secan, que nos alejan de Dios. Pero en esta mañana no es una mañana de acusación, es una mañana en la que el Espíritu hará algo nuevo en nosotros. Tenemos que descubrir que si no estamos con el Espíritu y en el Espíritu, y no estoy hablando de a ver, pareciera que cuando uno habla en una iglesia, en un culto del Espíritu, vamos a estar hablando de lo que pasa al final de un culto, o si hablamos en lengua, o hablamos en jeringoso, o si... ¿Para qué me sirve todo eso si yo no me puedo relacionar bien con mi esposa? ¿Para qué me sirve todo eso si yo no te puedo dar una palabra de sabiduría? ¿Para qué nos sirve un precioso culto? ¿Para qué nos sirve una buena actividad de niños? ¿Para qué nos sirve lo que nos sirve? Si después en lo particular y en lo privado sigo metido en el lodo. Por eso la vida en el Espíritu se contrapone, se opone abiertamente a la vida de la carne y la vida del pecado. Por eso no podemos hablar del Espíritu sin hablar del pecado. Por eso necesitamos el toque de la mano del Señor. Por eso necesitamos ser llevados por el Espíritu a donde Él quiere. En este proceso de Dios, a mí lo que me encanta cuando leo este pasaje es que Dios nos involucra a nosotros, a los seres humanos, en el proceso. Dios le podía, el Dios que hizo el todo de la nada,
el todo de la nada, que creó todo de la nada, le podía haber dado una orden a los huesos, a que los huesos vivieran. Y podía haber hecho un ejército, de hecho ni necesitaba un ejército. Podía haber mandado ángeles, pero llama al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre somos vos y yo. El Hijo del Hombre era un profeta frustrado, como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como la mayoría de los profetas. Frustrados, que dan una palabra de Dios y no ven la respuesta dentro del pueblo, pero profetas de Dios se diferencian a otro tipo de profetas de Dios porque siguen mandando el mensaje igual y siguen apegados a Dios independientemente de lo que produzca el mensaje, porque el fruto del mensaje depende del espíritu, no depende del profeta. Porque el fruto del mensaje depende del espíritu, no depende del profeta. Lo que tiene que hacer el profeta, ¿qué es? Profetiza. Entonces, Dios quiere incorporarnos en el proceso. Y lo primero que hace es, como recién les decía, nos lleva a evaluar. ¿Podrán revivir estos huesos? El estado era de muerte y sequía. Había habido un proceso antes en el que transformó a un perro en esto. Y en el versículo 11, Dios le da una pista a Ezequiel de por qué estaban así. Dice, ellos mismos están diciendo, se acabó nuestra esperanza. Ellos mismos se están declarando que están perdidos. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos, la declaración negativa de las cosas que suceden o no suceden en nuestra casa y en nuestra vida. Parte de lo que hablamos hace como 2 meses atrás, hace 1 mes y 3 semanas hablamos de esto. Que en nuestra lengua estaba el poder de la vida y de la muerte. Que lo que dice el Señor se cumple, pero que vos y yo tenemos que aprender a seguir declarando la palabra de Dios y no declarando, como decía el otro día Marcelo, acá con el ejercicio que hizo con Nicolás, ¿sí? En vez de declarar cautividad sobre las personas, en vez de seguir declarando este es un drogón y va a seguir siendo así, y esto es un chismoso y va a seguir siendo así, y esto es aquello y va a seguir siendo así, empezar a declarar lo que Dios dice sobre la vida de las personas, porque es más importante la opinión de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre la familia, sobre la Argentina, es más importante su opinión que la mía. O que la de todos nosotros juntos. Y es más importante lo que Él ve que lo que yo veo. Por eso nos tenemos que mantener, hombres y mujeres de Dios, cercanos de Dios y viendo qué es lo que Él está viendo. Y empezar a declarar el estado que Dios ve y no el estado que nosotros vemos. ¡Qué bárbaro! ¿Qué ves, Ezequiel? Un valle lleno de huesos secos. Yo me conozco, yo le hubiera preguntado al Señor, ¿y vos qué ves? Y Él me hubiera dicho, un ejército numeroso. Y yo le hubiera dicho, porque me conozco, ¿dónde está el ejército numeroso? Y Él me diría, ahí. Y yo le diría, huesos secos. Y Él me diría, ejército numeroso. Y yo le diría, porque me conozco, ejército numeroso. Y empezaría a pensar en ese cráneo por allá, en esa falange por allá, en esa cadera por allá, en ese fémur por allá, en ese húmero por allá, en ese occipital por allá, y empezaría a pensar en 300. Película en un ejército numeroso de espartanos revoleando ahí. ¿Podrán revivir estos huesos?
Ahora también nos lleva, en esto involucrarnos, nos lleva a reconocer nuestra incapacidad y nuestra ignorancia. Qué capo Ezequiel le dice, Señor, vos sabés. Es que y parte de lo que el Señor nos dijo hace 3, 4 semanas atrás. No es por fuerza, no es por poder, no es en nuestra capacidad, es por el Espíritu de Dios. Señor, vos sabés, no sé, vos sí lo sabés. Yo soy un ignorante, un incompetente. Si vos no haces algo, estamos perdidos. Y yo estoy convencido, que si Él no hizo algo conmigo, yo estaba perdido. Que si Él no hacía algo con nuestro matrimonio estaba perdido. Que si Él no hacía algo en nuestra iglesia está perdida. Que si Él no hacía algo con nuestro país está perdido. Entonces siempre necesitamos de que Él haga algo, pero también necesitamos reconocer nuestra ignorancia. Y en este proceso de involucrarnos, Él nos lleva a profetizar en su nombre y dice, profetiza sobre estos huesos secos. Y diles, escuchen, así dice el Señor, yo les daré aliento de vida y revivirán. Haré entrar en ellos espíritu, le dice. Y que siempre la orden de Dios termina expresando el deseo de su voluntad. Y muchas veces lo único que está esperando Dios es que se levante un hombre o una mujer, y no tiene que ser el hombre o la mujer de Dios, ¿viste? A veces le ponemos títulos. Un hombre y una mujer de Dios que sencillamente declare, mi matrimonio está sano. Dios restaurará lo perdido. El Señor me dará el nuevo trabajo, Dios me dará la idea, Dios me dará la estrategia, Él me hará cambiar estas cosas. Un hombre que declare palabra de Dios. Una mujer sencilla que tenga fe. Fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, preguntaba Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Y estaba hablando de ¿cuándo? De nuestros tiempos. Si entra Cristo ahora, ¿hallará fe en nuestra iglesia? ¿Hallará fe? Y en este proceso que Dios hace, Dios nos da vida. Fijémonos, Él hace un proceso, sacude la tierra, da palabra. El profeta, vos, yo, repetimos la palabra. El profeta primero se levanta delante de los huesos secos y le habla a los huesos secos y después le obedece a Dios y le habla al Espíritu de Dios. Y primero se sacude la tierra, después los huesos se juntan. Y después los huesos se transforman en cuerpos y le suben los tendones y le sube la carne y le sube la piel. Pero seguían siendo no huesos secos, pero ahora eran cuerpos muertos. Casi estamos en lo mismo. Y es la diferencia que pasa en todos lados. Tal vez algunos no sean huesos secos, pero algunos sean muertos. ¿Y cuál es? Si el problema es identificarlo nada más. Porque esto funciona como los alcohólicos anónimos, Hasta que vos no reconoces que sos un alcohólico, no podés salir. Hasta que vos y yo no reconocemos qué es lo que nos está pasando, no vamos a poder salir. Y no estoy hablando como iglesia, porque esto no funciona si no funcionamos como individuos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, no para los cultos, para la vida. Yo he venido para darles cultos y cultos en abundancia. No. Gracias. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y que yo sepa, esto es un rato, son 2 horas de mi vida el domingo. El resto la paso en otro lado. Amén. Y se levanta ahí el profeta y le habla los 4 puntos cardinales
Perdón, no le habla a los 4 puntos cardinales, le habla al Espíritu. Y lo invoca al Espíritu. ¿Cuántos se animarían en esta mañana a invocar al Espíritu de Dios? ¿Cómo lo harían, por ejemplo? A ver, hágalo. 1, 2, 3, que hablen en nombre de Dios. Ese es uno de los problemas, que no nos animamos a hablar en nombre de Dios, ni lo que Dios nos ordena. Esta es una de las claves una de las claves problemáticas en las cuales tenemos que crecer. Sabemos lo que Dios nos dice, sabemos lo que tenemos que decir. Todos dijimos amén recién a que tengo que declarar sobre mi vida las cosas. Dios le dice a Ezequiel y nos dice a nosotros que le hablemos al Espíritu de Dios, y cuando decimos hagámoslo, ¿qué hacemos? Nada. ¿Hallará fe en la tierra? Y la respuesta vuelve a ser, no sé. Y yo sé que vos me decís, ¿me estás evaluando la fe? Sí, porque evalúo la fe por las obras. Y evalúo lo que pasa por la realidad de nuestras vidas. Y eso es evaluar con un justo juicio, como nos dice el Señor. Pero yo no vengo a señalarte ni a meterte el dedo en la llaga, vengo a decirte que vos podés, como yo puedo, profetizar a los 4 vientos y decirle, como le vengo diciendo desde que me levanté esta mañana, Espíritu Santo de Dios, obrá en nuestras vidas con tu poder. Y fue mi oración en casa, y fue mi oración en la ducha, y fue mi oración cuando vine acá, y era mi oración acá. Y cuando llegué fue mi primer canción, y subí acá y le dije, muchachos, cantemos tal. Y después vi que la tenían escrita como la última de las canciones. Ven, Espíritu, ven. Pero hemos sido, no lo voy a decir. Ayúdame. Jesús se levanta delante de la tumba de Lázaro y Jesús declara, en el original dice, se pone delante de la tumba de Lázaro, dice 3 palabras, en realidad dice 2 palabras y una interjección. Dice, Lázaro, ¡ey! ¡Fuera! Después se tradujo, viste, Lázaro ven fuera, muy poético. Pero es una palabra, el nombre, ¡ey! Y la orden, fuera. No será el tiempo en el que a nosotros mismos nos tengamos que decir fuera, y que nos levantemos en serio a decirle, Espíritu de Dios, llena mi vida. Vení de los 4 vientos. ¿Qué quiere decir los 4 puntos cardinales? De donde te aparezca, Señor, de donde venga y de donde sea el momento y el lugar, a mí no me importa. No importa si tiene que ver con mi costumbre de iglesia, si tiene que ver con mi disposición, si vine enojado hoy, si vine bien, si vine buscando del Espíritu, si venía con el plan que fuere. Vos venís de los 4 vientos y tomame en esta hora y cambia mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso determinado, o estoy seco, o estoy a medio tendonar, o a medio carneacear, o a medio empielar, o me estoy muriendo, o estoy en el Espíritu. Y si estoy en el Espíritu, porque los primeros que dijeron algo del Espíritu son los que están en el Espíritu en esta mañana, los demás siguieron secos. ¿Quién se levanta en esta mañana y le ora algo al Espíritu de Dios? Espíritu Santo, Señor, vení, llenanos de vos, como dijo Robert, hacemos un tiempo. Señor, derramate sobre tu pueblo, papá, necesitamos que vos traigas a nuestro corazón, recibir el Espíritu Santo, Señor, ven y dinos, Señor.
Espíritu Santo, ven, vení, Espíritu Santo, de donde sea. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que movilices. Yo te ruego que canceles los pensamientos que no tienen que ver con lo tuyo y que pongas los pensamientos de Cristo. Que te movilices en medio nuestro. Que transformes nuestras vidas, que nos llenes con tu gracia y en tu poder. Y Señor, lo que esté seco, que viva. Yo te ruego que lo que esté seco viva. Te ruego que lo que se murió vuelva a tener vida. Espíritu de Dios, no hay nada que no sea impactado por vos, que permanezca de la misma manera. Dios, pone en nosotros algo. ¿Qué hizo, Señor, la diferencia entre esta montaña de huesos y un ejército? Ha sido vos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, vení de los cuatro vientos. Es un tema de vida o muerte. Espíritu de vida, vení. Señor, tu palabra dice que el mismo Espíritu que le dio vida a Cristo nos dará vida a nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales. Yo me paro en esta mañana, como se paró Ezequiel, y declaro que la salud, el perdón, los dones, la inteligencia, todo lo que se ha secado, las relaciones, los trabajos, las familias, los ministerios, la relación con Dios, el hambre de Dios, que es mentira en nuestros labios, hambre de Dios que declaramos en canciones y es mentira en nuestros labios. Yo en esta mañana doy la orden a todo eso que está seco, a que viva. Yo doy la orden a que el perdón fluya. Doy la orden a que la salud venga. Si no tengo la autoridad de tu espíritu, que se seque mi lengua. Doy la orden a que los dones vengan, que la inteligencia vuelva, que el deseo de lo malo desaparezca, que los trabajos vuelvan, que las familias sean restauradas, que los ministerios sean cambiados, pero sobre todo que la sequía que ha habido en la relación con Dios se cancela en el nombre de Jesús. Ora tu oración, mi hermano. Y declaro que donde había huesos secos se empieza a movilizar un ejército. Y donde había muerte hay vida. Y donde había pecado hay santidad. Y donde había no búsqueda del Espíritu hay búsqueda del Espíritu. Y donde no había nada ahora hay sed y hambre de Dios.
Y donde había enfermedad, hay salud. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hay aún salud en los pensamientos, que son los que más torturan las mentes de mis hermanos. Y donde había tradiciones huecas, esas tradiciones huecas desaparecen. No porque sean malas, sino porque son huecas. Y que se levante un nuevo tiempo de tu viento y un nuevo tiempo de tu espíritu, Rey. Que lleve la gloria a Cristo, que traiga la voluntad del Padre, que movilice un espíritu de santidad, un espíritu de paz, un espíritu tuyo, Rey. No quiero ver más huesos secos, Señor. No quiero ver más cuerpos muertos. Quiero ver un ejército de personas, una familia tuya, el cuerpo tuyo, oh Cristo, lleno de tu Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días. Espíritu de Dios, yo te pido que vengas. Y sople sobre nuestras vidas. Y lo ordeno a todo espíritu que está bloqueando nuestras mentes, todo espíritu de mentira, todo espíritu de ceguera, todo espíritu que quiere impedir la obra del diablo que se vaya ya mismo, la obra de Cristo que se vaya ya mismo. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que bloquee la mente de mis hermanos, yo lo reprendo y lo echo fuera. Le doy la orden que se vaya en esta hora. En el nombre de Jesús. Y quiero orar por todos los que deseen en serio no vivir una experiencia espiritual, sino vivir un nuevo tiempo en el Espíritu. Quiero orar por todos aquellos, queremos orar por todos aquellos, acompañarlos en la oración, a todos aquellos que quieran vivir un nuevo tiempo en el Espíritu de Dios. Quiero poner mi mano sobre tu mano, poner mi mano sobre tu cabeza y orar en el nombre de Jesús, invocando el Espíritu de Dios sobre tu vida. Invito a todos los que quieran que estemos orando juntos, que vengan acá adelante. No vengas si no vas a hacer tu propia oración, ¿eh? No vengas si no haces tu propia oración. Hacé tu propia oración.